Listo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Una conferencia más. Por ahí lo veo a Damián en Arroyito también. Hola Sara, buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas ¿Cómo gracias. va todo? Bien, bien. La verdad que ahora ya mucho mejor que hace unos meses. ¿Te decimos Sara o te decimos Rusa? Pues como queráis, porque es verdad que poca gente me llama Sara ya, ¿eh? Y menos en el mundo del balonmano, pero no me importa, ¿eh? Y la gente te encuentra en Instagram con Rusa7, ¿no? Eso es. Lo que me chumió por ahí Matías Sánchez Motero, que eras una gran jugadora y tuviste problemas en las rodillas, pero que eras Sí. crack. Bueno, no sé yo, me miraría con buenos ojos. ¿Te tuviste que dejar la actividad muy temprano? Sí, sí, sobre los... A ver, es que yo tuve problemas con la rodilla desde que era infantil. A los 14 años me operaron la primera vez y luego pues ya he ido arrastrando. Y a los 21 años o así tuve que dejar de jugar. ¿Ligamentos? No, cartílago. Ah, mira vos, mira vos. Sí, Y tenés facha de jugar de central o lateral izquierdo. central. Muy bien. Y ahí arrancó entonces esta obsesión por la dirección técnica de entrenadora. Sí, yo era de las que, bueno, el resto de mis compañeras de equipo y tal, pues ya llevaban, ahí ayudaban en escuelas y tal, sobre los 16 años o así. Y yo como que renegaba un poco de eso. Pero al final pues caí en el enredo y poco a poco sí que es verdad que cuando ya tuve que dejar de jugar pues me lo planteé más en serio. No quería al final dejar el balonmano de lado y sí que me lo planteé más en serio. Bueno, después ya le voy a agradecer también a Agustín Bou porque fue quien Sí, hizo el contacto para tenerte en la conferencia. Agustín tiene la suerte de estar entrenando en este momento en Noruega y cuando terminaba el entrenamiento se iba a sumar. Así sí, que gracias a él. Vos estás en Madrid, ¿verdad? sí. ¿Y cómo anda Madrid ahora? Bueno, ahora bastante bien, ahora bastante bien. Hemos tenido ahí un periodo de tiempo muy chungo, pero ahora estamos en relativa normalidad. Estuvo complicado igual que Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y cómo has trabajado durante la cuarentena? Bueno, supongo que como todos, ¿no? A través de conferencias. Yo estaba entrenando esta temporada un equipo de chicas y bueno, pues al principio del todo, como no sabemos qué iba a pasar, lo típico, ¿no? De mandarles ejercicio físico para que realizaran en casa y demás. A medida que ya se vio que era imposible reanudar la competición, pues bueno, ya dedicada ya un poco más a formarme yo como entrenadora, viendo charlas y demás, y supongo que como todos. ¿Y viste solamente charla de balonmano o también de algún otro deporte para hacer alguna traslación? Pues debo de reconocer que solo de balonmano. Me tengo que poner al día con otros deportes, debería. Ajá. Y bueno, entre tus logros más importantes, haber dirigido la selección juvenil masculina de Mm. Madrid y haber sido subcampeona y campeona de España, ¿verdad? Bueno, campeona de España fui cuando fui delegada y segunda entrenadora. Como seleccionadora he conseguido una medalla de plata y otra de bronce, Bien. ¿Querés arrancar con la charla, con tu exposición? cuando queráis. Bárbaro. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Bueno, pues ya me ha presentado Pablo, soy Sara López, aunque me conocen como Rusa. Y bueno, ahí tenéis un par de redes sociales que son las que más uso. Y la charla de hoy va sobre la detección de talentos para selecciones. Es un tema bastante engorroso, es decir, es un tema muy amplio donde podríamos estar hablando de él durante horas prácticamente, pero lo que he intentado yo es un poco concentrarlo, hacerlo lo más visual posible y bueno, tratar de explicarlo de manera muy sencillita para que se intente plasmar bien la idea que tengo yo. Bien, bueno, para seguir con la charla yo creo que es imprescindible decir algo sobre mi trayectoria profesional. Como ya he esbozado así un poquillo, mi trayectoria profesional se centra en dos focos principales. Uno es el Club Balonmano San Sebastián de los Reyes, de aquí de Madrid,
Es el club donde he trabajado desde, bueno, empecé como jugadora y terminé trabajando como entrenadora. Prácticamente todo lo que soy como entrenadora lo soy gracias a este club. Ahí he tenido varios referentes muy claros y la verdad es que somos bastantes entrenadores y he podido aprender muchísimo. En el club he realizado distintas labores, he sido entrenadora en escuelas, en varios colegios de la localidad, he sido entrenadora de sus equipos de base, de varias categorías, y he llegado a ser entrenadora del primer equipo masculino. Además he realizado otras funciones, pero han sido secundarias. Y el otro foco importante de mi trayectoria profesional ha sido la Federación Madrileña de Balonmano. Aquí he trabajado, como bien ha dicho Pablo, como seleccionadora, pero para llegar a ser seleccionadora pasé por varias etapas. Primero fui delegada en la selección infantil masculina. Con esa misma generación fui 2 años segunda entrenadora en cadete y los últimos 3 años he sido seleccionadora en la categoría de juvenil masculina. Esto me sirve mucho para trasladaros la idea que tengo yo de detección de talentos en lo que es la etapa formativa, porque como veis he pasado por las distintas categorías y he podido ir viendo un poco pues, cómo se desarrolla esta idea. Bien, una vez dicho mi trayectoria profesional, vamos al kit de la cuestión. El título de la charla es Detección de talentos, pero yo no concibo, digamos, este proceso de detectar talentos simplemente teniendo en cuenta lo que es el talento, ¿vale? Partamos de la base de qué es el talento. Pues el talento, como definición propia, lo que pone aquí: especial capacidad intelectual o aptitud de una persona que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Esto está muy bien, es una definición de talento como propia definición sin más. Yo añadiría que entendemos como talento a lo que son las habilidades innatas que el propio jugador ya tiene en sí, que no son aprendidas, aparte de la facilidad de aprenderlas, las que tiene innatas. Y como decía, esto está muy bien, pero yo destacaría esto. Por encima del talento están los valores comunes como la disciplina, el amor, la buena suerte, pero sobre todo la tenacidad. Y esta frase, reflexionando un poco sobre esta frase y hablando con un buen amigo mío, al que admiro mucho, me dijo una cosa que para mí resultó clave. Esto del talento está genial, pero existe algo fundamental que son los potenciadores del talento. Para mí los potenciadores del talento son 2. Uno de ellos, el compromiso. ¿Por qué considero que el compromiso es un potenciador del talento? Considero que el compromiso tiene que estar en sí mismo y con el equipo. ¿Por qué? Porque un jugador que es talentoso o que tiene unas habilidades innatas, pero no tiene compromiso, es un jugador que al final terminará abandonando el deporte, con lo cual ese jugador no nos va a servir. ¿De acuerdo? Y llego a la conclusión de que el talento más el compromiso es talento al cuadrado. El segundo potenciador del talento para mí sería el sacrificio. Al final, un jugador talentoso no puede conformarse con las habilidades que tiene ya innatas, sino que tiene que trabajar en aquellas cosas que le cuesta un poco más adquirir, en aquellas habilidades que no tiene de por sí y que tiene que esforzarse más en adquirir. ¿Por qué? Pues porque un jugador que tiene talento pero no tiene sacrificio, al final yo considero que será un jugador frustrado. Y el jugador frustrado no nos va a servir para la competición. Y llegamos a la conclusión de que el talento más el sacrificio es talento al cuadrado. Bien. Esto a partir de ahora hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otros aspectos a tener en cuenta, vamos a tener el talento muy presente, pero
Estos dos potenciadores para mí tienen que estar presentes siempre. Si no están presentes, yo creo que no podemos seguir avanzando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando queremos detectar a un jugador con talento? Bueno, pues vamos a centrarnos en 5 aspectos, ¿vale? 5 aspectos que son, para mí, la antropometría, los aspectos psicológicos y actitudinales, los aspectos tácticos colectivos, el entorno de aprendizaje y los aspectos técnico-tácticos individuales. Y todo esto tiene que sumar. Si alguno de estos aspectos no suma, ahí hay algo que falla en el jugador. Bien, si nos ponemos a desarrollar estos 5 aspectos, ¿a qué nos estamos refiriendo con antropometría? Bien, la antropometría es un dato muy objetivo, ¿no? Muy cuantificable. Al final no es otra cosa que cuánto mide el jugador. ¿A esto podríamos añadir otros datos? Por supuesto. Pero el dato que está más a mano de los entrenadores a la hora de detectar a un jugador en cuanto a este aspecto es cuánto mide. Yo puedo coger un metro, medir al jugador y listo. ¿Que tenemos suerte y contamos con expertos en este tema? Pues podremos tener la posible valoración de otros valores que pertenecen a la antropometría, como pueden ser la medición de la palma de la mano, la medición de la envergadura, del índice de masa corporal. Todo esto nos puede llevar a saber cuánto de grande puede ser el jugador en un futuro. Evidentemente, pues esto está al alcance de muy pocos. Así que yo me centraría en esto de aquí, en cuánto mide el jugador. Bien. Aspectos psicológicos y actitudinales. Pilar fundamental para la búsqueda del talento. Pilar fundamental. Y para mí, más adelante lo vais a ver, es casi en torno al que gira el resto de aspectos. Y explicamos un poquito más. Aspectos psicológicos. Cuando yo me fijo en un jugador o jugadora y estoy intentándome centrar en sus aspectos psicológicos, yo planteo que nos podemos hacer una serie de preguntas como las que he puesto aquí. ¿Cómo actúa ese jugador ante situaciones de competición adversas? Voy perdiendo en un partido, no me están saliendo las cosas. ¿Cómo se lo toma ese jugador o jugadora? ¿Se frustra? ¿Se enfada? ¿Directamente pide el cambio? ¿O por el contrario tiene una actitud muy positiva? ¿Es capaz de reponerse y tomar cartas en el asunto e ir hacia adelante? Y aquí es donde enlazamos con la siguiente pregunta. ¿Tomar responsabilidades durante la competición? Yo puedo ser un jugador súper talentoso, pero si a la hora de competir me escondo y tomo un papel secundario, no me vale de absolutamente nada. ¿Cómo actúa ese jugador o jugadora ante el fallo? Pues un poco lo que comentábamos antes. Podemos buscar respuestas parecidas a la de la primera pregunta. Es un jugador que cuando falla se queda en el sitio y no baja a defender o no sube a atacar, dependiendo de dónde haya sido el fallo. Es un jugador que ante un fallo suyo propio echa la culpa a los compañeros. Un poco ver cuáles son sus respuestas. ¿Qué hace ante la derrota? Cuando pierde un partido, ¿cómo se lo toma? Y esto es muy importante. ¿Sabe identificar su rol en el equipo? ¿Sabe qué es lo que pide el equipo de él? ¿Sabe qué es lo que tiene que aportar él al equipo? Y así podríamos tirarnos un buen rato, ¿vale? Hay infinidad de preguntas que nos podemos hacer para valorar estos aspectos psicológicos. Aspectos actitudinales. Pues nos podemos hacer preguntas que van muy relacionadas con las anteriores, tales como ¿cómo reacciona ante la corrección de errores? Si yo estoy corrigiendo a ese jugador ante un error, ¿él cómo se lo toma? ¿Tiene ganas de aprender y tiene una actitud positiva? ¿O por el contrario es un jugador que no admite nunca los errores y se enfada o directamente deja de escuchar al entrenador? ¿Cómo afronta los retos planteados por el entrenador?
muy bien, tú haces muy bien 5 cosas. Te voy a plantear una cosa nueva, una tarea nueva. ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Ese jugador la va a afrontar de manera positiva, intentándolo, bueno, mostrando interés por aprender esa nueva habilidad, o directamente no tiene ningún tipo de interés en aprender nada más? Ejerce un papel de liderazgo y aquí nos metemos en otro barrizal. Vamos a ver. El liderazgo normalmente se relaciona con la figura del capitán del equipo, ¿no? Que supuestamente es el líder. Yo liderazgo lo enfoco de otra manera. Para mí un jugador que es líder dentro de un equipo no es solo el que mete 10 goles por partido, el que juega mejor. Para mí eso no es un líder. Para mí un líder es, a pesar de que yo no soy el mejor jugador, voy a tomar las riendas del equipo cuando el equipo necesite de mí. A pesar de no ser un grandísimo jugador, cuando un compañero mío del equipo falle o le cambien, voy a estar ahí y le voy a animar. Cuando se acaba el partido y nos metemos dentro del vestuario, voy a comportarme como un líder. ¿Qué es comportarme como un líder en el vestuario? Intentar unir a todos los compañeros, preocuparme de que ningún componente del equipo esté solo al margen del resto. Eso para mí compone la palabra liderazgo y eso es muy importante. Si ese jugador o jugadora tiene esa actitud de líder. Y antes hablábamos de que si el jugador sabe identificar su rol en el equipo. Y ahora hablamos de si acepta ese rol. Yo puedo saber lo que el equipo me pide, lo que el equipo necesita de mí, pero puedo no aceptarlo. Y si no lo acepto, al final no vale de nada identificar ese rol. Sin embargo, si yo acepto ese rol, pues mi aportación al equipo va a ser inmensamente mayor. Bien, y esta última pregunta que pongo para mí es fundamental, fundamental. ¿El jugador quiere jugar? Esto parece una tontería, ¿no? Porque damos por hecho que todo aquel que está practicando balonmano es que quiere jugar a balonmano. Y yo me he encontrado durante mi trayectoria profesional jugadores que sí, están practicando balonmano, pero realmente ellos no quieren. No quieren mejorar, no quieren aspirar a jugar en la máxima categoría. Ellos están ahí porque están sus amigos y poco más. Y aquí es cuando distinguimos al jugador entrenable del jugador no entrenable. Y esto más adelante va a cobrar sentido. Bien, siguiente aspecto a tener en cuenta. Aspectos técnicos individuales. Bien, aquí ya entramos en materia estrictamente balonmanística. Vamos al juego, ¿no? Yo aquí hago una reflexión que es la siguiente. Tan importante es cuántos recursos técnicos dominen como la variedad y el uso de cada uno de ellos. Es decir, y pongo un ejemplo muy visual. Si un jugador domina 4 tipos de lanzamiento y 5 tipos de pase, pero en competición solo usa un tipo de cada uno, pues no me vale de nada que domine muchos recursos técnicos. Puedo tener otro jugador que domina solo 2 tipos de lanzamiento y solo 2 tipos de pase y usa esos 4 tipos de recursos en competición. Al final, aunque domine menos recursos, los está usando más en competición. Ese jugador para mí va a ser más valioso que el que domine más tipos de recursos. ¿Bien? Aspectos tácticos colectivos. Bien, yo aquí lo que intento explicar es, hay numerosos recursos tácticos. ¿Puedo poner un límite a ciertos jugadores? Es decir, en infantiles tienen que dominar tantos recursos tácticos colectivos. No, para mí lo interesante no es eso. Al final, cuanto más recursos tácticos dominen, pues mejor. Más valioso será el jugador, por supuesto. Pero lo que tenemos que analizar es, por ejemplo, en categoría infantil, tengo un jugador que domina 10 recursos tácticos. Fenomenal, maravilloso. Y tengo otro
que domina solo 5. Pero los 5 que domina son propios de su categoría. Los que no domina son propios de categorías superiores, es decir, que pueda aprender en un futuro. Entonces, la valoración que tiene que hacer el observador es, ¿puede este niño aprender en las siguientes etapas los recursos tácticos que le faltan, que todavía no domina? Pues adivinos no somos, ningún entrenador somos adivinos. Pero ahí es donde toma muchísima importancia el siguiente aspecto a tener en cuenta. Yo aquí os he puesto pues, ejemplos de recursos tácticos, ¿vale? Hay infinidad más, eso ya lo sabéis de sobra vosotros. Bien, hablamos de entorno de aprendizaje y aquí está la clave de lo que hablábamos anteriormente. ¿Va a poder el niño aprender lo que aún no sabe? Pues depende precisamente de esto, el entorno de aprendizaje. Yo llamo entorno de aprendizaje, básicamente, para que nos entendamos entre todos, al club donde juega el niño. Es decir, donde realiza su práctica deportiva diaria. ¿Cómo lo enfoco? Pues muy fácil. Podemos preguntarnos, ¿cuántos días en semana entrena en su club? Pues tenemos un niño cadete que entrena 2 días en semana y otro niño cadete que entrena 4 días. Pues obviamente el niño que entrena 4 días va a tener muchísimo más margen de mejora que el que entrena 2 y muchísimas más herramientas que el que entrena 2. Con lo cual, aunque tenga menos recursos técnico-tácticos, ese niño a lo mejor nos interesa más porque tiene más herramientas para aprender. ¿En qué división compite su club? No es lo mismo tener un jugador que compita en primera división a un jugador de la misma categoría pero que compita en segunda división. Evidentemente, al tener rivales de más categoría, de más calidad, tu aprendizaje se va a ver multiplicado. ¿Juega competición con el equipo de categoría superior? Es decir, si yo tengo un jugador que es infantil y juega su partido con su equipo el fin de semana, con su equipo infantil, pero además juega un partido extra con la categoría superior, con el equipo cadete de su club, ya son 2 partidos en el fin de semana. Ese niño tiene más posibilidades de mejorar, tiene más herramientas para mejorar que el niño que no tiene la opción de subir a jugar con categoría superior. Y por último destaco la formación de los entrenadores del club de procedencia. Evidentemente a un niño que le entrene un entrenador contrastado, un entrenador formado, un entrenador que tiene una larga experiencia, pues va a tener más opciones de mejorar que un jugador que simplemente pues, le entrene un entrenador que está en formación, porque los entrenadores al final también pasamos por nuestro periodo de formación y que está empezando en esto. O sea, es algo evidente. Y esto, a continuación, vais a ver que tiene muchísima importancia. El entorno de aprendizaje para un jugador es clave y para su desarrollo es clave. Y si es clave para el desarrollo del jugador, va a ser clave para la observación y la detección de este jugador, del talento de este jugador. Bien. Vistos estos 5 aspectos, aquí entramos en un terreno complicado. Cuando yo estaba preparando la presentación y he llegado a este punto, yo creía que en mi cabeza estaba todo súper claro, pero es algo muy complicado. Lo que os voy a enseñar ahora es en cada categoría, es decir, en estas 3 categorías, infantiles, niños de 12 o 13 años, cadetes, niños de 14, 15 años, juveniles, niños, niñas de 16, 17 años, ¿cuánto de importante es cada aspecto en cada categoría? ¿Vale? Estos 5 aspectos que acabamos de ver, ¿cuánto son de importante en cada categoría? Pues es una reflexión muy, muy, muy complicada. Y yo quería destacar que lo que voy a mostrar a continuación no es otra cosa que una opinión personal que baso en mi experiencia
como entrenadora, y que cualquiera que lo esté escuchando o leyendo pues puede tener otra idea completamente distinta, ¿vale? Es algo que pienso yo, que es un pensamiento personal, nada más. No sé si me estáis siguiendo o si os estáis perdiendo alguno, si tenéis alguna duda, corto o algo. No, todo bien, Rusa. ¿Sí? Vale, Sí, sí. perfecto. Bueno, pues empezaríamos con infantiles, que son niños y niñas de 12-13 años. Bien. Importante, a partir de ahora, sea la categoría que sea, para la observación de un jugador, lo más importante es la selección de tareas a la hora de observar. Es decir, yo soy seleccionadora infantil y he llamado para observar a 30 niños. Si yo no selecciono bien las tareas que voy a llevar a cabo en la sesión, mi observación no va a valer para nada. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un niño que mide 1,90 m y que evidentemente va a tener más problemas motrices que un niño que a lo mejor mide 1,55 m, y simplemente me remito a hacer tareas de defensa individual, de marcaje hombre a hombre, como dicen en otros sitios, evidentemente el niño de 1,90 m no va a destacar. Entonces no me vale para nada. Tengo que hacer tareas que sean completas, donde cada niño pueda mostrar su habilidad, ¿no? Y ver en qué aspectos pueden destacar unos y en qué aspectos pueden destacar otros. ¿Sí? Vale. Bueno, decía, en infantiles. Yo le doy mucha importancia en infantiles a la antropometría. ¿Por qué? Bueno, yo considero que en infantiles los jugadores y las jugadoras están en pleno desarrollo de su aprendizaje. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en mi caso, en la Comunidad de Madrid, 10 niños o niñas infantiles que sobrepasan el 1,80 m, al margen de que técnico-tácticamente puedan ser peores o mejores, yo les voy a dotar de una oportunidad. Porque no es lo normal, ¿no? No es lo normal encontrarse un niño de 12, 13 años de 1,80 m, 1,85 m. Entonces, yo voy a darle la oportunidad a ese niño de que entrene con los mejores y de que mejore en los otros aspectos, ¿sí? Y aquí, al mismo nivel que la antropometría, le daría el mismo valor al entorno de aprendizaje, por lo que hemos comentado antes. Si ese niño de 1,85 m está en un entorno de aprendizaje muy positivo, en un club que tiene muchas herramientas, al final vamos a conseguir que al final de su etapa formativa, es decir, cuando llegue a juveniles, posiblemente tengamos un jugador de 1,90 m, dándole un margen de crecimiento de 1,90 m y además con unas capacidades técnico-tácticas brutales. ¿Por qué? Porque en el siguiente nivel, decía que en infantiles yo le daba mucho valor, o a lo que más valor le daba de estos aspectos que hemos visto, son a la antropometría y al entorno de aprendizaje. Porque considero que la antropometría es algo que no es entrenable, es decir, un niño si es alto, y que en infantiles hay que aprovecharlo porque la idea de esto al final es que terminen su etapa formativa en juveniles. Yo creo que todos querríamos que en juveniles tener laterales de 1,90 m y encima que jugasen bien y que psicológicamente fueran la leche, y tiene que ir encaminado a eso, a conseguir el jugador ideal en juveniles. Entonces, en infantiles doy mucha importancia a eso, a la antropometría y al entorno de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que es verdad que es muy importante que el jugador sea bueno técnico-tácticamente, pero como hemos dicho, va muy ligado al entorno de aprendizaje. Yo aquí le pongo una cadenita porque creo que está prácticamente unido, pero sí que lo separo en nivel. ¿Por qué lo separo en nivel? Porque a lo mejor ahí tenemos un jugador que técnico-tácticamente en infantiles no es tan destacable,
pero que está en un buen entorno de aprendizaje. Entonces yo sé que al estar tan relacionado, a medida que vaya pasando por cadetes y por juveniles, esa técnico-táctica va a terminar explotando. Es decir, en infantiles no necesito que seas muy bueno con el balón, pero sí es importante que estés en un buen sitio donde te aporten las herramientas que más tarde van a hacer que técnico-tácticamente seas un buen jugador. Y en este mismo nivel pondría los aspectos psicológicos y actitudinales. ¿Por qué lo pongo aquí abajo ahora? Pues porque considero que los jugadores infantiles acaban de entrar en este mundillo de la competición, ¿no? Tienen poca experiencia competitiva, con lo cual están poco maduros a nivel psicológico y no hay que tener demasiado en cuenta si un niño en infantiles vemos que no está preparado para la competición psicológicamente o que su actitud es mejorable. ¿Vale? Yo considero que aquí la madurez del jugador todavía no ha llegado a su pleno rendimiento y que esto pues, puede tener una variación. Bien, pasamos a la categoría cadete. Aquí cambian mucho las cosas, ¿vale? Aquí cambian mucho las cosas. Aquí pasamos a que el primer nivel lo ocupa los aspectos psicológicos actitudinales. ¿Por qué? Yo considero que un jugador cadete ya es lo suficientemente maduro para decidir si él quiere dedicarse a mejorar, si quiere jugar por decisión propia, está lo suficientemente maduro para decidir cuánto de mejor quiere ser. Es decir, yo quiero llegar a ser jugador profesional de balonmano. Mira, yo paso del tema, yo no tengo ningún tipo de interés en jugar al balonmano, no me interesa. Con lo cual, a partir de aquí... querida, cadete sí, en España es 14 y 15. Sí, 14 y Bueno, 15 años. acá serían para los entrenadores que están mirando un segundo año de menores, un primer año de cadetes. Porque acá es 12, 13, 14, 15. Sí, yo lo he puesto por aquí antes. Sí, creo que Aquí. tenemos... 14 y 15 en cadetes aquí también. Bien. Vale. Acá es menores, esa categoría es menor. Vale, puse las edades para eso, porque sé que las categorías no coinciden muy bien. 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 Decía que ponía en primer nivel los aspectos psicológicos y actitudinales, por lo que os comentaba cuando os explicaba este aspecto. Yo aquí distingo a jugadores entrenables y jugadores no entrenables. Tú ya eres un jugador maduro, con capacidad suficiente para decidir si quieres mejorar o no quieres mejorar. Y ya, si tú no eres un jugador entrenable, que no quieres, ya no me vales. Porque si tú no quieres, tú no tienes esa predisposición a mejorar, tú no tienes esa predisposición a ser un jugador de mayor nivel, los entrenadores ahí ya no podemos hacer nada por ti. Con lo cual, partimos de esta base y seguiríamos con el entorno de aprendizaje. Importante que el jugador siga estando en un entorno de aprendizaje muy valioso. Y por último, seguiríamos poniendo en un escalafón un poco menor a la técnico-táctica individual y colectiva, pero la seguimos relacionando con el entorno de aprendizaje. Me sigue importando poco cómo eres de bueno con el balón, porque si estás en un buen entorno de aprendizaje, sigues teniendo un margen de mejora, porque todavía estamos en los 14-15 años. Todavía tenemos un pequeño margen de mejora. ¿Bien? Y por último, la antropometría. La antropometría para mí es un valor que pierde, es un aspecto, perdón, que pierde valor conforme van avanzando en edad los jugadores. Si tú eres un jugador que antropométricamente eres alto, pero no dispones de un buen entorno de aprendizaje en categoría cadete, ya me vas valiendo algo menos por muy alto que seas o por muy grande que seas. Ya no tienes el mismo valor que cuando eras infantil, que tenías un largo proceso todavía por delante para aprender. Si aún no has aprendido, aún midiendo 1,85 m, ya no me vales tanto. ¿Sí? Bien, y por último, la última etapa formativa, que es juveniles. Aquí ya buscamos más la excelencia deportiva. Sigo poniendo primero los aspectos psicológicos y actitudinales
o no entrenable. No eres entrenable, no me vales. Y a partir de aquí empezamos a trabajar. Siguiente nivel. Aquí ya equiparo el entorno de aprendizaje con los aspectos técnico-tácticos. ¿Por qué? Muy fácil. Un jugador juvenil ya es su última etapa formativa. Ya no tienes margen de mejora. Me vales si eres bueno con el balón. Si no eres bueno con el balón, la detección de talento ahí ya se me escapa. Bien, ya no me vales para una selección. Yo en una selección juvenil ya necesito que tú con el balón seas bueno. ¿Sí? Y por supuesto, si estás en un entorno de aprendizaje bueno, esto se va a potenciar. ¿De acuerdo? Por último, el aspecto antropométrico. Un jugador juvenil, por muy alto que sea, si no tiene esto y si no tiene esto, no me vale para absolutamente nada. Y es la categoría donde nos encontramos a jugadores más grandes. Yo este año, por poneros un ejemplo muy visual y muy sencillo, yo este año en la selección juvenil, que era la entrenadora, tenía un jugador que posiblemente sería de los más bajitos del campeonato, posiblemente de los más bajitos, pero posiblemente fuese uno de los jugadores que más rendimiento me ha dado en competición, enfrentándose a gente muchísimo más grande que él. ¿Por qué? Pues porque esto lo cumplía con creces y porque esto también existía. Esto no lo tenía, pero estas tres cosas las tenía. Y con esto le valía para ser uno de los jugadores con mayor rendimiento dentro de una selección de mucho nivel, Y bueno, este sería un poco el proceso a tener en cuenta, la detección de talentos en etapas formativas. Pero por supuesto no nos podemos olvidar, y con esto termino ya, de que el complemento perfecto a todo esto que acabamos de explicar es un entrenador formado, ¿vale? Los entrenadores tienen que formarse. Un entrenador formado que pueda no solo estar a la altura de las exigencias de aprendizaje de los jugadores talentosos, sino que además pueda dar herramientas a los que no son talentosos para llegar a ser grandes. Al final podemos tener un montón de jugadores que tengan talento, un montón de jugadores que cumplan con todos los aspectos que hemos visto ahora, pero si eso no se complementa con un buen entrenador, ese jugador se va a perder por el camino. Esos jugadores necesitan y además te requieren que su entrenador sea un entrenador formado, que sea ambicioso, que quiera aprender, que esté al día de cada cosa que va apareciendo, de cada innovación, cada recurso que aparece nuevo en el juego. Un entrenador tiene que estar formado y tiene que estar a la altura de sus jugadores. Si no, da igual que tenga jugadores talentosos a su disposición. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por escuchar la chapa que os he pegado. Gracias, Rusa, gracias. Categoría, lo que va prevaleciendo, lo que le va dando importancia. Y acá en Argentina muchas veces se busca la altura, pero Sí. a veces se carece del aspecto psicológico, actitudinal, ni hablar de las herramientas técnicas. Entonces, es mucho más fácil trabajar en este escalonamiento que vos propusiste que al revés. Sí, al final es un poco... Todos queremos que al final de la etapa formativa pues tener jugadores grandes, guapos, fuertes y maravillosos. Pero es que la realidad es otra. La realidad es que al final hay jugadores que antropométricamente no son muy grandes y que son inmensamente talentosos y que nos pueden dar un rendimiento de la leche. Entonces, esos jugadores no pueden estar al margen de todo esto. Acá tenemos el caso en Argentina de Nico Bonano, Aux Merlo, Zach Polvorines y que llegó a España jugando de grande. Pero bueno, podés tener uno en varia cantidad, no Claro. todos llegan, y el biotipo del argentino es mucho más chiquitito, más rápido, más finteador. Sí, Por eso se caracterizan. sí.
¿Qué le ves de la característica de los jugadores argentinos que han llegado a España? De todo lo que vos hablás. Perdón, que no te escuché al principio. Digo, de todos los jugadores que han llegado a Sobal, Primera Plata, Nacional, ¿qué características le ves de todo esto al jugador argentino? Digo, el aspecto antropométrico, actitudinal, técnico-táctico, ¿qué te llama más la atención? Sin duda, para mí, la técnico-táctica. Creo que hay jugadores argentinos, tenéis un ejemplo clarísimo, los hermanos Simonet, no es que sean especialmente grandes, pero tienen un manejo del balón, vamos, y yo creo que psicológica y actitudinalmente desprenden una energía y un feeling en el campo que se ve. Y al final, para mí, son dos de las cosas más importantes para llegar a la excelencia deportiva y para esta detección de talentos. Bien, por ahí está Fede Risi, que ¿qué opinás de la frase, las pequeñas dan un toque en especial y los grandes son necesarios? Es que para mí no es que sean necesarios. Para mí necesario es un jugador que, claro, es que aquí habría que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Al final también está el modelo de juego del entrenador, que ahí ya podríamos hablar de muchísimas más cosas, ¿no? Pero entraríamos en otros aspectos. Para mí, lo necesario, lo estrictamente necesario, es lo que yo vaya a esperar de un jugador. Es decir, si yo quiero que un jugador me meta gol, a mí me da igual que mida 1,90 m que mida 1,50 m. Si un jugador de 1,50 m me mete gol con más facilidad que uno de 1,90 m, me quedo con el de 1,50 m. O sea, para mí lo necesario es lo que tú pidas a cada jugador, independientemente de cuánto mida. Sí, sí, la efectividad. Ahora, tengamos en cuenta, y vos pasaste por las dos etapas. Una cosa es ser entrenador, y me refiero a un club, y otra es ser seleccionador, en Sí, donde tenés la posibilidad de elegir los mejores de cada club. eso Entonces es. ahí tenés dos características diferentes también. Sí, a ver, esto es claro. Al final, si yo tengo que elegir 16 jugadores para llevarme a un campeonato, ¿vale? Pero por la etapa de observación que yo he hecho, no han pasado solo 16, han pasado a lo mejor, pues en categoría infantil solemos llamar a más de 50 niños y les tenemos entrenando observándolos. En categoría cadete se reduce un poco más, entre 30 y 40, y yo en categoría juvenil, que prácticamente tengo mucho control sobre la categoría, pues llamo a unos 25 de primeras y luego ya elijo los 16. Entonces, para mí, en etapa infantil no hay que priorizar el resultado por mucha selección que seas. Yo tengo que priorizar qué jugadores creo que en juveniles van a llegar a ser los mejores, aunque ahora no lo sean. Y gradualmente así hasta llegar a juveniles. Y en juveniles sí que me ciño estrictamente a la excelencia deportiva. ¿Quién son los 16 mejores? Tengo dos jugadores de 1,85 m, de 1,90 m, que miden lo mismo, pero uno es mejor que otro. Hombre, pues evidentemente me quedo con el que sea mejor, ¿vale? Pero tiene que haber un proceso gradual desde infantiles hasta juveniles. Y para mí, aunque sea una selección, el resultado no es o sea, no es el fin. Para mí eso es cuando llegas a juveniles ya. En infantiles tienes que llamar a los 16 que tú crees que van a ser los mejores cuando acaben su etapa formativa, aunque ahora no lo sean. Bien, justamente pensaban técnicos de selección que están escuchando la charla. Ahí Yani hizo una pregunta, ahora te la voy a repetir, pero yo justamente te iba a preguntar, en estas etapas, lo que acá sería menores y cadetes, ustedes infantiles y cadetes, ¿cuántos cortes o cuántos entrenamientos, mejor dicho, pasan antes de un corte? Nosotros le llamamos corte que ustedes citan 50 jugadores, 2 o 3 entrenamientos, cortan, quedan 25, cortan, quedan los 16. Más o menos cuántos entrenamientos, cuántos estímulos pasan hasta que ustedes hacen el primer corte. Bueno, esto es que es muy variable. Aquí cada entrenador, la verdad que aquí, yo desde mi experiencia aquí en Madrid, cada entrenador lo hace como un poco quiere. Yo te hablo de mi opinión personal. Yo, en infantiles,
voy a necesitar siempre más sesiones de observación antes de hacer un corte. Siempre, más que en juveniles. Porque al final, en juveniles, tú ya les has estado viendo durante todo el proceso formativo desde infantiles, les conoces mucho más y no necesitas tantas sesiones de trabajo para saber si ese jugador me va a valer para la selección final o no. En infantiles, yo antes de hacer un corte, mínimo, haría unas 4 sesiones de entrenamiento con los jugadores, mínimo. Y te estoy hablando muy mínimo. Luego ya Bien. depende también del total de sesiones que hagas. Eso, te iba a preguntar porque es lo que preguntó Gianni. ¿Cuántos entrenamientos, ejemplo, van a una competencia, cuántos estímulos, cuántos entrenamientos tiene esa selección antes de llegar a la competencia? Mira, yo te voy a hablar de lo que para mí sería lo ideal. Para mí lo ideal es que en categoría infantil haya un periodo preparatorio. Aquí en España se juega el Campeonato de España en enero, ¿vale? Entonces, yo lo que considero óptimo en categoría infantil es que se trabaje antes de verano, que se hagan unas 20 sesiones con niños infantiles. Y después de verano, que se hagan unas 30 aproximadamente. Y ya competirías en el Campeonato de España. Es decir, unas 50 sesiones separadas en 2 bloques. En cadetes, yo trabajaría directamente ya después de verano. No haría 2 bloques, haría un único bloque. Al empezar la temporada empezaría a trabajar y haría también en torno a unas 30 sesiones. Y en juveniles, donde la carga de trabajo que tienen los niños en los propios clubes es mucho más alta, no haría más de 25 sesiones. Yo no hago más de 25 sesiones con mi selección juvenil. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Un jugador juvenil que se supone que son los mejores de la comunidad, evidentemente, teniendo tan en cuenta el entorno de aprendizaje, la mayoría de esos jugadores vendrán de clubes bastante importantes. Esos jugadores, además, la mayoría de ellos están jugando en categorías superiores a nivel nacional. ¿Qué mejor entrenamiento tiene ese jugador que la experiencia de jugar un partido en el fin de semana en categoría nacional? Yo no le voy a ofrecer un entrenamiento mejor que eso. Con lo cual, no le cargo tanto de entrenamiento con la selección y hago unas 25 sesiones. Es decir, que priorizás la competencia en una categoría superior antes que el entrenamiento en su categoría. En juveniles sí. En juveniles, sí, en juveniles. Sí. No así en infantiles y en cadetes. Es que al final hay tiempo para todo. O sea, realmente no son incompatibles. Pero si yo hago en juveniles 40 sesiones de trabajo, lo que le estoy diciendo al chaval es, tienes que dejar de ir a entrenar con tu equipo a lo mejor algún día para venir a entrenar conmigo. Tienes que dejar de jugar un partido en categoría nacional para venir a entrenar conmigo. Yo creo que mayor experiencia que se puede llevar de jugar un partido en categoría nacional no se la voy a dar yo en un entrenamiento, con lo cual voy a disminuir la carga de entrenamientos con la selección para que tú puedas venir a entrenar conmigo y puedas hacer todas las actividades que haces con tu club. Bien, acá en Argentina, dividido en provincias, se juega el torneo nacional de federaciones, ¿no? Y tienen un promedio entre 9 y 12 entrenamientos antes de la competencia nada más. Aquí en España depende. Es que aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos una ventaja. Madrid es uniprovincial. Estamos todos muy cerca. Entonces yo puedo programar un entrenamiento un domingo a las 7 de la tarde y me vienen todos los jugadores a entrenar. Pero, por ejemplo, en Andalucía son muchas provincias y muy separadas en distancia, con lo cual no pueden entrenar siempre que quieren. Y a lo mejor hacen, pues como dices tú, 9, 10 entrenamientos. Otras comunidades no llegan ni a 10. Nosotros tenemos mucha suerte en Madrid. Bien, en las elecciones, pregunta Fede, quiero entenderlo, ¿trabajás también? A ver, Fede, ¿podés preguntarla? Lo de la táctica y la técnica individual. Por ahí está Gabriela que pregunta, ¿tienen un programa de selección de talentos? ¿Con qué base, cantidad de jugadores trabajan y durante cuánto tiempo en menores?
Que sería infantil cadete Infantiles. ahí. Sí. Bueno, pues como he dicho, trabajamos con una base de jugadores de a lo mejor 50, 60 jugadores en las primeras observaciones. Y hacen un bloque antes de verano, como he dicho, de unas 20 sesiones, porque van a un torneillo que se juega en verano y tal, amistoso. Y luego después de verano, pues a partir de las 30 sesiones. O sea, un total de 50 sesiones más o menos de trabajo. Son muchas sesiones. Bien. Damián, ¿querés preguntarle vos? Sí, Pablo, yo Bueno, quería preguntarle, buenas tardes, gracias por la charla excelente. Quería preguntarte, Sara, por si un jugador vos ves que tiene talento en la selección y en la selección de talento, ¿viste? Le pregunta, bueno, vos vas viendo si el club que él está entrenando no es bueno y vos sabes que el técnico y el formador que tiene no se capacita y todo esto, ¿qué consejo le das a ese jugador para, para que pueda llegar a desarrollarse a pleno? Esto es un tema complicado y es un tema que se presenta más a menudo de lo que nos gustaría. Pero es muy delicado porque yo como seleccionadora yo no puedo coger a ese chaval y decirle, mira, es que en tu club no vas a mejorar, tienes que cambiar de club. Yo no puedo hacer eso. Y tampoco sé si sería, hasta qué punto sería correcto hablar con el club desde la federación y decirle, mira, es que tenéis un jugador, pero vosotros no le podéis dar las herramientas que él necesita para desarrollarse completamente como jugador. Entonces es un tema complicado. Yo soy partidaria además de que los niños, a pesar de no estar en un club lo más adecuado posible a lo mejor a su posible rendimiento, a su posible desarrollo como jugador, que entrenen en su ámbito escolar con sus amigos. Es decir, yo soy muy buen jugador, pero estoy en un club que no me da herramientas. Pero tengo 13 años, tengo 14 años y estoy con mis amigos y estoy en un ámbito escolar y de amistades que también me van a beneficiar en mi desarrollo como persona. Yo no soy muy partidaria de que los niños estén cambiando de clubes. Entonces es un tema muy, muy, muy delicado y muy complicado. Hay veces que el propio jugador se da cuenta y dice, oye, papá, es que yo he estado ahora entrenando con la selección y esto me ha gustado mucho. Yo he estado entrenando con los mejores de Madrid y yo quiero seguir aprendiendo. Y con mis amigos aquí en este club no voy a poder seguir aprendiendo, me quiero cambiar. Y ellos mismos son los que se dan cuenta y cambian. Pero yo como seleccionadora realmente ahí no puedo hacer mucho. sí, todo un Excelente. tema. Yani, Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, la verdad que muy buena la charla. Quería hacerte dos preguntas. Una, te leo la de Fede, que ahí me mandó el audio y más o menos me la explicó, que es el que escribió antes, que, que me dice, él dice, si en proceso de selecciones entrenar la técnica y la táctica individual es tiempo ganado. Es decir, si esta tecnificación jerarquiza el handball de la provincia. Dice, sobre todo en menor y en cadete. Esa es la primera de él y después te hago la mía. A ver, creo que entiendo la pregunta, es decir, si yo como seleccionadora en los propios entrenamientos de la selección trabajo la técnica y la táctica individual. Para mí es un trabajo que tiene que venir hecho desde el club. Yo no me puedo preocupar de si un jugador pasa bien o no pasa bien, porque si un jugador no pasa bien y tengo el indicio o creo por su entorno de aprendizaje que no va a aprender a pasar bien, directamente no le llamo. O sea, los jugadores que yo voy a tener entrenando se supone que son jugadores que saben pasar y que saben lanzar bien o que creo que en su entorno de aprendizaje van a adquirir esos conceptos en poco tiempo. Entonces, yo no puedo perder el tiempo en enseñarle a pasar, enseñarle a lanzar o en las técnicas individuales. Eso tiene que venir un poco dado desde su entorno de aprendizaje. No sé si se la he respondido bien. sí, Bien, sí, es lo genial. que preguntaba Fede. Justamente ese tiempo ganado o perdido en trabajar técnica individual
que capaz después haces el corte y 10 jugadores con los cuales trabajaste técnicamente quedaron afuera. Entonces, tanto para el club como para la selección, si es tiempo ganado o perdido. Creo que venía por ahí la pregunta. Si me preguntan mi opinión personal, y no es algo que se haga aquí, y no sé si bueno, en algunos sitios se hace, pero para mí lo ideal sería, a medida que tú cortas y se van quedando fuera determinados jugadores, que normalmente serán estos que decimos que a lo mejor técnicamente luego ya no llegan, yo con esos jugadores haría un programa aparte, que sería un programa de tecnificación, que única y exclusivamente serían entrenamientos complementarios a sus clubes, a los que yo le daría una herramienta, y ahí sí podría trabajar la técnica individual, la táctica individual, aspectos más concretos. Pero esto es algo muy utópico, porque es que es muy complicado. Bien. ¿Yani? Bien, y ahí te hago la mía. Bueno, si tienen alguna correlación en el cuerpo técnico infantil, hasta los juveniles, digamos, en selección infantil, cadete y juvenil que es allá, es decir, si realizan consensos en los criterios estos que vos estás mencionando. Y lo quería preguntarte, vos decís que, por ejemplo, dirigís Madrid. Supongo que Madrid tiene su idiosincrasia o su identidad propia y Andalucía tendrá otra. Si en cuanto a eso trabajan sobre un perfil específico y realizan criterios en la selección según ese perfil. Bueno, no sé si te voy a decepcionar, pero no existe mucha correlación. La realidad, ojalá sí, pero la realidad es que no. Es decir, al final, como os he dicho, yo os estaba plasmando mi idea personal, pero la realidad es que en una selección siempre se te exige la excelencia deportiva. Es decir, tú llevas la selección infantil, yo quiero que hagas la mejor actuación que puedas en el Campeonato de España y que consigas medallas si puede ser. ¿Cómo? Eso ya depende un poco de ti. Evidentemente sí que hay una persona encargada de que se hagan las cosas con cierto sentido. Es decir, tú, Rusa, vas a hacer lo que tú consideres, pero si yo veo que no estás haciendo algo con mucho sentido, te voy a cortar y te voy a decir, no, esto no. Pero no tiene por qué tener mucha relación lo que se trabaja en infantiles gradualmente hasta juveniles. Si tiene la suerte la generación que va pasando de infantiles a cadetes a juveniles de tener el mismo entrenador en cada etapa, pues maravilloso. Pero lo cierto es que luego, claro, cada entrenador tenemos una identidad y unas ciertas ideas que no tienen por qué corresponderse. Bien, bueno, gracias. Rusa, en esto del jugador entrenable y no entrenable, nos pasa mucho en los clubes, que vienen porque lo llevan los padres, porque van los amigos, y ahí hacemos una diferencia. Pero también dentro de los entrenables tenemos otra diferencia. Jugadores de entrenamiento y jugadores de partido. Jugadores que la rompen en los entrenamientos, pero que te llega el fin de semana, y aquel que quizás es un poco más reacio al entrenamiento es el que más se destaca. ¿Cómo lo ves esto vos? Estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre hay el típico jugador que entrena de lujo, que decimos, madre mía, qué gusto entrenar con este tío, con esta tía, que maravilloso, hace todo lo que le pides, y llega el día del partido y se hace pequeñito, pequeñito, pequeñita y desaparece. Ahí entra lo psicológico y actitudinal. Eso es, ahí hay un chip que falla. Y ahí es donde entra el entrenador. Y bueno, si tienes un psicólogo deportivo en el club de la selección ya, ¿para qué te voy a contar? Un lujo. Pero ahí es donde yo entraría y intentaría identificar cuál es el problema. O sea, ¿por qué este jugador se hace pequeño en la competición? Porque si tú eres muy bueno entrenando, pero te haces pequeño en la competición, depende en qué categoría estés, me vas a valer o no me vas a valer. A lo mejor en infantiles me vales, claro, pero a lo mejor en juveniles ya no. Claro. ¿Damián? Sí, Sara, otra pregunta ahí. Por ejemplo, en tema de la selección de los jugadores que vas a citar por primera vez, ¿cómo hacen la selección de esos jugadores? ¿A través de qué visión? Porque, a ver, nosotros sabemos que tienen que cargar los partidos en la Real Federación, pero si no tuvieran eso, ¿cómo se hacía antes la selección de estos jugadores?
quién los ve, cómo los ven. Bueno, a ¿Se ver, entiende mi pregunta sí, o sí, no? perfectamente. A ver, como os decía antes, aquí en Madrid tenemos una facilidad enorme, que es que Madrid es una comunidad pequeña, es uniprovincial y puedes ir de punta a punta de Madrid sin ningún tipo de problema y en poco tiempo. Entonces, los seleccionadores, para hacer una primera selección de jugadores, lo que hacemos es ir a ver partidos. No tiene otra historia. O sea, yo me intento ver mínimo un partido de cada equipo de la liga para intentar detectar a esos jugadores que pueden entrar a entrenar con la selección. Esto es fundamental, además, y esto es, para un seleccionador tiene que ser el ABC de su trabajo. Tú tienes que ver partidos de los niños con sus clubes sí o sí, no hay más opción. ¿Por qué? Pues porque al final en la competición es donde se ve al jugador talentoso. Es lo que comentábamos antes con Pablo. Entonces, si yo no llamo a los jugadores que tengo que llamar, es decir, a los más talentosos, da igual que luego sean los mejores entrenando, porque me he podido dejar a uno que es talentoso y no está ni siquiera entrenando. Entonces, no me vale de nada hacer un buen entrenamiento, una buena sesión de trabajo de observación, si me deja un jugador importante fuera. Entonces, ¿cómo incluyo a este jugador en ese grupo de jugadores? Viendo partidos suyos con su club. Y esto es fundamental. El seleccionador que no vea partidos de los jugadores seleccionables con su club no puede ser seleccionador. Imposible. ¿Es compatible, Rusa, ser técnico de un equipo y técnico de la selección? Buena pregunta. Yo te diría que sí, pero depende, como todo, depende. Yo, por ejemplo, creo que para llevar selecciones infantiles requieres de mucho tiempo, de muchísimo tiempo. O sea, es un proyecto muy complicado. Tienes que ver muchísimos más jugadores, porque yo en juveniles ya prácticamente me conozco los que son más, pero en infantiles es todo nuevo. En cadetes, pues es una cosa intermedia, requieres de un poco menos tiempo que en infantiles, pero también una gran cantidad de tiempo. Entonces, bueno, depende. Yo siempre lo he compaginado y no he tenido ningún problema, pero sí, sí que tiene que ver la categoría con la que estés entrenando en tu club, si tienes tiempo para dedicar a la selección, es un poco variable. Digo porque en esto de ir a ver otros partidos y también a estos jugadores, siendo técnico de un club se te complica. Yo, por ejemplo, un año tuve la suerte de que entrenaba al juvenil masculino de mi club y era seleccionadora juvenil. Entonces, claro, cada fin de semana me podía ver hasta 2 partidos. El partido que jugaba yo con mi equipo y me podía ir a ver otro que no me coincidiera. Entonces, eso es estupendo. Pero es verdad que no es la realidad, ¿no? Hay otros años que he llevado otras categorías y, bueno, pues tenía que intentar ahí hacer un encaje de bolillos para ver los partidos que me cuadrasen con horario. Es complicado, pero si no puedes abarcarlo directamente, yo le diría a esa persona, no cojas el cargo de seleccionador. Claro. Yani. Ahí está, perdón, re pesada, pero ahí leo la pregunta que le escribí. Cuando vos hablabas del entorno del aprendizaje, que tenía que ver mucho con el club donde estaba insertado el jugador, con el entrenador si se capacitaba o no, más allá de los preconceptos que vos podés tener. Hay un ida y vuelta con el entrenador sabe qué es lo que está buscando la selección, o vos decís, mirá, este chico tiene que mejorar tal cosa, ayúdame en esto, o solo son preconceptos que vos tenés del entrenador y del club. Evidentemente tiene todo que ver. Al final yo creo que todos sabemos identificar, además los aspectos que he puesto son muy cuantificables. Yo puedo saber perfectamente cuántas sesiones de entrenamiento tiene un niño a la semana en su club, puedo saber perfectamente si está subiendo con la categoría superior. Todos esos datos son muy cuantificables. Pero lo que tú dices también es muy importante. Yo siempre lo que hago es, una vez que he ido a ver partidos y he visto a jugadores y tal, cuando voy a hacer la convocatoria de jugadores, primero, antes de publicarla, hablo con el entrenador de cada equipo y digo, mira, he estado viendo partidos vuestros y voy a llamar a tales jugadores, a fulanito, a menganito y a cetanito. ¿Crees que hay alguno más que deba estar en esa convocatoria? Tú que los conoces mejor. Y ese entrenador me dice,
pues sí, yo creo que deberías ojear a este jugador y lo incluyo. En una primera convocatoria lo incluyo. Y entonces así te aseguras de que no te dejas a ninguno por el camino. No sé acá en Córdoba cómo es, pero en Femeval, en Buenos Aires, mandan una circular a los clubes para que, hablo en categoría formativa, ¿no? Sí. Para que cada club mande hasta 3 jugadores y te piden ciertas condiciones. Que uno sí puede ser arquero, que sea zurdo o la altura, y no más de eso. Y a veces tenés otros jugadores que quedan afuera porque el mismo técnico del club no lo considera para que esté, cuando el técnico de la selección, si lo observa, quizás le ve más cualidades a uno que uno del club haya mandado. Sí. Bueno, es que aquí también entraría lo que hablábamos un poco del modelo de juego, o sea, es decir, yo como seleccionadora Claro. tengo una identidad propia como entrenadora, a mí me gusta un cierto perfil, o yo concibo el talento de una manera y otro lo puede concebir de otra. Entonces yo creo que lo ideal es lo que he dicho, o sea, tú tienes que ver competir y generarte tú tu propia idea de los jugadores que has visto y además contrastar esa información con el entrenador que está con él todos los días, que es el que mejor le conoce, por supuesto. Trabajar con inferiores, hay veces que los seleccionadores te piden determinado perfil de jugador, pero uno que lo tiene todos los días, a veces, yo en general cada vez que me mandaron pedir jugadores, me decían 3 jugadores y yo le mandaba como 6, porque consideraba que había 2 o 3 más que no debían dejar de verlos, y aparte es una experiencia más que importante para el pibe, porque se encuentra con todos los mejores de todos los clubes, y eso lo hace mejorar, aunque sean 3 o 4 entrenamientos, y después cuando te vuelven mucho más, con muchas más ganas de poder seguir trabajando para mejorar. Exacto, ponele que hayan estado 2 o 3 entrenamientos, que el corte haya pasado después de 5 o 6 entrenamientos, esos 5 o 6 entrenamientos, capaz que si hubiesen pasado en tu club, no mejorarían en las ganas y en la motivación de haber estado participando en una preselección. Por eso a veces yo siempre mandaba 5 o 6, después me puteaban, pero no importa, porque tenían que ver un montón de jugadores, pero le mandaba 5 o 6 jugadores porque digo que es una experiencia que tiene que pasar. Y yo creo que el entrenador de selección no puede, yo particularmente, no debería trabajar en clubes, porque es como que se te mezclan los tantos. Abarcás demasiado y apretás poco. Si estás metido en la selección, dedícate a ir a ver partidos, dedícate a los jugadores que tenés y despreocupate del tema del club, porque si no se te mezclan mucho las cosas. A mí me parece, pero bueno, a veces las necesidades no son las mismas. Bien. Fer, ¿tenés alguna opinión con respecto a esto formada? Sí, yo estoy de acuerdo con él. Al final, la diferencia en que te manden 3 jugadores a que te manden 6 es que a lo mejor tienes que hacer una sesión en 2 grupos. Es decir, pues al final en vez de tenías la mentalidad de que te manden en un total de 30 jugadores y ahora tienes 60, pues haces una sesión con 30 y en la hora de después haces la misma sesión con los otros 30. Bueno, pues tienes que trabajar una hora más, pues esto es lo que, es lo que toca. Pero bueno, y respecto a lo que ha dicho de complementar el club con la selección, eso sería lo ideal. Yo entiendo que, claro, todo el tiempo que le puedas dedicar a una cosa, pues claro, muchísimo mejor. Pero sí que es verdad que al final el trabajo con la selección, aquí por ejemplo, es prácticamente de 3 meses, ¿vale? Sería octubre, noviembre y diciembre, y luego ya sería el campeonato. Entonces, claro, se hace complicado que tú puedas dedicarte solo a entrenar en la selección porque serían prácticamente 3 meses al año. Entonces, bueno, sería lo ideal. Lo que tú comentas sería lo ideal. Pero bueno. Fer Iglesias. Sí, yo creo que habría que
que unificar un poco el trabajo de las selecciones con los clubes, no está tan claro. Acá en Buenos Aires generalmente no funciona muy bien porque hay muchas categorías y eso de ver los partidos algunos es imposible. No es nuestra realidad porque no conocen jugadores. Yo pongo el ejemplo del club de Vélez. Teníamos una chica 1,82, categoría menor cadeta, y quedó afuera siempre hasta el último año, que la llevaron, zurda, encima. Y yo la hice entrenar ahora y claro, yo conmigo ya empezó a jugar, a entrenar en liga directamente. Pero la chica de menor, con esa altura, mediría 5 centímetros menos siendo menor, la dejaron afuera de todo. Y bueno, y así muchos casos. Pero ¿qué pasa? Tenían que jugar a otras chicas más chiquititas y más rápidas. Tengo otra chica que mide unos 60 y pico y es muy buena y la siguen llamando para jugar y la chica no quiere jugar. Pero a esta me la han dejado afuera. Y yo ahora ponele de otro club, que yo la vi jugar y bueno, se me vino para mí para Vélez también, otra chica 2001, que nunca participó del proceso de selección, zurda, de 1,72, y también conmigo ya empezó a entrenar con Junior y con Liga Honor, para poder jugar, y nunca tuvo un proceso de selección, de ir a entrenar 5 veces seguidas. Porque justo Claro, cuando Fer, eso es la mentalidad de lo que habla la rusa. Es decir, vos tenés que programar con una chica de 1,82 a futuro y tenerla. No es que tenés que hacer jugar a las chiquitas o para ganar el campeonato ahí en ese momento. Vos tenés que programar de tener esa jugadora a futuro, zurda, 1,82, menor, mamá. bueno, No lo la que yo te podés digo, dejar afuera, aunque sea meterla de relleno. Digo, es que yo lo que entendí que dijo perdón, ella, es que lo que dijo la rusa es que siendo de infantiles ella se va a proponer de llevar a las jugadoras que van a llegar a juveniles. O sea, creo que el proceso tiene que estar. Pero bueno, acá hay cosas que no funcionan del todo bien. Por eso es medio raro la comparación. A ver, yo entiendo que ahí a lo mejor geográficamente, claro, es mucho más. Tú no puedes ir a ver todos los partidos. Es que aquí lo tenemos súper fácil. Pero en España hay otros casos como allí que, claro, es imposible. ¿Qué funciona? Pues el coger el teléfono, llamar al entrenador de cierto club y decir, mándame un vídeo de un partido tuyo. Y veo a los jugadores que tienes. El boca a boca, es muy complicado. Evidentemente hay jugadores que se te van a escapar, pero lo que tú me comentas de la jugadora zurda me viene al pelo para lo que he explicado de los niños pequeños. Tú tienes una jugadora de 1,75 m, 1,80 m, zurda, en esa categoría la tienes que ver sí o sí. Si luego técnico-tácticamente a la hora de ir al campeonato no está madura y no está bien y no te la llevas al campeonato, vale, pero tú ya la has visto, tú ya la has tenido entrenando tus sesiones, las que se hayan hecho, y ya le has dado esa herramienta. Y la vas a seguir observando para cadete. Oye, que llega en cadete y la chica no mejora, que llega en juvenil y la chica no mejora, y por muy alta que sea, y por muy zurda que sea, y por muy guapa que sea, no nos vale, pues ya en juveniles no la llamas. Pero en categorías inferiores esa niña tiene que estar. Sí, el problema es que acá priorizan algunas cuestiones en la competición que no son tan inteligentes. Por ejemplo, nosotros tenemos en Sudamérica partido fuerte con Brasil y punto. Después los demás partidos casi no tienen, quizá Uruguay, pero después los demás en inferiores históricamente no hay más cosas. Aparte que tampoco interesa porque no va a ningún lado. Mismo por lo económico, quizás hasta no iban a mundiales hasta después de cadetas juveniles. Sí. Como que en la competición hasta entraría porque por ahí, no sé, juega, no sé, Argentina, sin desmerecer, ¿no? Nos toca en zona Argentina-Perú, Argentina-tal, y por ahí el marcador es 45-2. Sí, No cambiaría mucho, pero claro, tendría una experiencia más y tal. Y quizá yo conozco infinidad de chicas que han ido a torneos que no jugaron nunca más. ¿Pero por qué? Porque la talla ya las dejó de lado. Y varones también, pero que han sido estrellas de menores infantiles, menores y cadetes, han sido estrellas y después no jugaron más. Y varones también. sí. Por eso, el tema es tener claro qué se prioriza.
Si se prioriza la proyección como selección en un proceso formativo de proyección o el momento actual. Acá algunos entrenadores quizás trabajan sobre lo que sería el seleccionador de la absoluta,